El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 13, sométase la persona que quiera. Oh no, ¿verdad? Dice en su Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad se opone a lo establecido por Dios y lo resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Qué acarrean? Condenación. Tome su lugar. ¿Sabe? Esos stickers debían de ser cambiados y decir mejor, estoy siendo condenado porque voy a 70 millas. Porque los que resisten a la autoridad, dice, acarrean para sí ¿qué? Condenación. ¿Está hablando el pastor ahí o Dios? Dios, su palabra. No es cuestión de que uno los quiera tener así, no. Dios no forza a nadie. ¿Usted quiere obedecer a Dios? ¿Usted lo obedece o no lo obedece? ¿Usted quiere obedecer las autoridades de esta tierra? ¿Usted decide o decide no hacerlo? Pero ¿quién pierde? Somos nosotros. Cuando usted va a la corte a una cita con el juez por un ticket, ¿usted va a ir por obediente o por rebelde? Si usted dice por obediente, hermano, es mentiroso. ¿Cuántos tienen oídos? Es la realidad. Porque usted transgredió ¿qué? La autoridad establecida aquí en la tierra. Cuando usted reconozca que es rebelde, usted va entrando a la puerta, mi amado hermano, de donde Dios puede hacer algo por usted. Pero si usted cree que lo que hizo estuvo bien, siempre va a ser rebelde y siempre va a ir bajo condenación, aunque así le chorreen aceite sobre su cabeza todos los días su mamá, su papá o quien sea. Porque ¿quién tiene más autoridad? ¿Lo que el hombre haga o lo que Dios dice? Que Dios dice. Y a su nombre. Vamos a ir a la palabra de Dios, el libro de Números, capítulo 16. Seguimos con Moisésito. Amén. Acuérdense que ya estudiamos la historia de Coré, la historia de los 250 líderes de Israel que se unieron con Coré, con los principales, los líderes de Israel, y también se juntaron todos los levitas en contra de Moisés. Y vemos cuál fue el resultado de toda esa rebelión. Amén. Pero aquí vemos otra clase de rebelión en el versículo 41, capítulo 16, ¿lo tenemos? El día siguiente, preste atención, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Oiga, mi hermano, ¿no les había bastado ver cómo la tierra se tragó a los rebeldes y haberse arrepentido y humillado? ¿Y cómo amanece el siguiente día ahora toda la congregación de Israel? Rebeldes también. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír. Yo aprendí desde niño, hermano, cómo murieron muchos miembros de la iglesia hablando mal contra mi papá. Yo aprendí la lección.
Porque cuando fui miembro de una iglesia, mi padre estaba pastoreando en otras iglesias, en otros lugares. Yo tenía mi pastor. Yo recuerdo que uno de los diáconos se levantó contra el pastor, uno de los diáconos que tenía plata, dinero, se levantó contra el pastor y juntó a más gente. Y hermano, se volvió tan feo la situación que querían hasta acarrearnos a nosotros, que éramos los músicos, los levitas. Querían acarrearnos para que también fuéramos contra el pastor. Uno debe de aprender en la vida una vez. Uno puede tropezarse una vez, pero no 2, 3 veces. Suficiente con lo que vi con mis ojos para yo levantar, ¿qué? Mi voz contra el siervo del Señor, que representa en la casa de Dios, ¿qué? La autoridad. Y si quiere vayan ustedes, pero yo aquí me quedo. Yo me quedo con el siervo de Dios. Y esas personas, mi amado hermano, que se levantaron contra el siervo de Dios, es uno de mis grandes amigos en Guatemala, viven una vida miserable. Porque la palabra dice que el que cae en los lazos de rebeldía, cae en los lazos de ¿qué? De condenación. ¿Caen en qué? Condenación. Su familia, mire, todos sus hijos, las que son mujeres, con hijos pero sin papá, sin esposo. Y los que son hijos, varones, tienen sus hijos pero no tienen la esposa en el hogar. Qué dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso dice Hebreos. Si hay uno de los pecados más castigados en esta tierra, es el pecado de rebelión contra la autoridad. Lo aprendimos en el pasado, ¿cierto? Lucifer era un hijo de Dios, vivía en el cielo. Cuando creó a Lucifer, dice que Dios hizo fiestón. ¿Cuántos tienen oídos? Hubo de la mejor música en el cielo cuando creó a Lucifer. ¿Cuántos tienen oídos? Pero cuando Lucifer llegó a rebelarse contra él, se acabó la música, se acabó el destello de su gloria y lo echó y no lo perdonó. Eso nos debe quedar nosotros en la memoria. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le desagrada a Dios? ¿Cuántos tienen oídos? Es la realidad. Vemos un Dios que lo perdona todo, pero vemos aquí un Dios que no perdonó a Lucifer. Porque el pecado de Lucifer no fue un pecado de la carne, no fue un pecado de lujuria, no fue un pecado de etcétera, etcétera en su cuerpo. Fue un pecado contra la autoridad de Dios. Quería sublevarse o sobretomar el trono de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Veamos aquí ahora. Ahora ya no es Coré, ni los 250 líderes de Israel, ni los levitas que ministraban en el altar. Ahora vemos a toda la congregación de Israel rebelándose contra ¿quién? Contra Moisés. Pobre Moisés, ¿verdad? Espero que cada historia que leamos de la palabra de Dios nos ayude a nosotros. Leamos el 42. Y aconteció que cuando se juntaron la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó a Aarón el incensario como Moisés dijo
y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso y hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. ¿Cuántos murieron en un instante? 14,700. ¿Cuánto es 14,700? Suficiente para llenar un estadio, ¿no? Yo sé que usted a veces se pregunta, y esto quiero que quede claro entre usted y yo. ¿Se recuerda que cuando David pecó, dice la palabra de Dios, cuando Datán lo confronta, David reconoce su pecado y Dios en el instante le dice: te he perdonado? ¿Cuántos tienen oídos? Pero aquí vemos ahora una congregación completa que está cometiendo un pecado también, pero que Dios en el mismo momento, instante, los juzga y los mata, y no les da ¿qué? Misericordia ni perdón. Quiero que aprenda usted a diferenciar una cosa con la otra, un pecado del otro. ¿Por qué aquí no vemos perdón, ni gracia, ni misericordia? Vemos un juicio inmediato. ¿Contra quién fue ese pecado? Contra la autoridad delegada de Dios. El pecado más castigado, difícilmente a veces perdonado, es el pecado que se comete ¿contra qué? Porque ¿a quién representa la autoridad? A Dios mismo. Pecar contra la autoridad es como pecar contra Dios mismo. ¿Qué sucedía en los tiempos de los reyes cuando alguien cometía un pecado contra el rey? No había ¿qué? Misericordia, porque el rey representaba la máxima ¿qué? Por eso cuando leímos aquí en un martes de la oración se recuerda la historia de Esther. Amén. Esther era la esposa del rey, pero ella misma reconocía que a la corte del rey no podía entrar si no tenía ¿qué? El permiso del rey. Preste atención. Y aquí donde nosotros confundimos una cosa de la otra, es lo que pasó con María y Aarón. Confundieron que porque eran mayores que Moisés tenían el derecho de hablar lo que la gana les daba, sin saber que en el ministerio Moisés era el mayor. Aunque en casita Moisés era ¿quién? El más pequeñito. Aquí vemos cómo Dios ni siquiera, mi amado hermano, les tiene misericordia ni perdón. Cuando a Esther se le dio aviso, ella reconocía que era esposa del rey en el hogar, en las cosas de familia, pero en cuanto a trabajo como reyes, ¿quién era el rey? ¿Quién era el rey? El hombre. Y la esposa tenía que actuar de acuerdo a las leyes establecidas por ese rey. No sé si alguien me está escuchando. Ella misma sabía que no podía entrar a la corte del rey sin la autorización del rey. O sea, ella conocía el principio de ¿qué? De autoridad. Que aunque era esposa del rey, no abusó de la autoridad de acuerdo a la ley que representaba ya como rey, ya no como esposo, sino como rey. ¿Cuántos tienen oídos? Es la diferencia. ¿Por qué Esther fue quien fue? ¿Por qué Dios la bendijo como la bendijo? ¿Por qué la honró como la honró? El riesgo que ella tomó no fue como para violar el principio de autoridad, sino una acción de vida o muerte a favor de su pueblo, su nación Israel.
porque ella misma sabía que no podía entrar a la corte del rey. ¿Cuántos tienen oídos? Por eso ella dijo, si vivo o muera, yo sé que debo de morir porque estoy entrando sin permiso. ¿Cuántos tienen oídos? Eso es reconocer que la autoridad. Pero la decisión que estaba haciendo ella era una decisión no por ella, sino por amor a su nación. El que tenga oídos para oír, oiga. No confundamos una cosa con la otra. Entonces vemos aquí ahora que toda la nación, la congregación de Israel, ahora se atrevieron a murmurar contra Moisés y le echaron la culpa a Moisés por la muerte de todos los 250 líderes de Israel que se habían levantado contra Moisés, incluyendo también los levitas. Y ahora Dios le dice a Moisés, apártate, porque ahorita lo voy a consumir. Si hay un pecado que arde a Dios, es el pecado de rebelión contra la autoridad. Por eso, hijos que están aquí, que tienen a sus padres vivos todavía, si tienen a sus papás, viven en su casa, viven en su hogar, más vale que honren a sus papás. Si ustedes no los respetan, si ustedes no los obedecen, ¿qué hay sobre su cabeza? Condenación. También aparte de condenación hay corta vida. Va a haber miseria, catástrofes en sus familias cuando ustedes crezcan y se casen. No esperen tener el matrimonio ideal. Cuando ustedes no dicen, ay, mi Julieta. No, lo que va a tener es una tremenda demonia ahí. Que el del pescuezo lo va a tener todos los días. Porque ¿le puedo ganar yo a la palabra de Dios? ¿Puedo tomarme yo el derecho de decir, puedo violar la palabra y aún así voy a ser feliz? No, Señor. Eso es como querer convencer al mundo que 2 más 2 son 5. La ley de la matemática dice 2 más 2 son 4. Ley de la gravedad dice todo lo que usted suelta se va para abajo. Por eso se llaman leyes. Leyes. ¿Cuántos tienen oídos? Son principios establecidos. El principio de autoridad es igual, funciona de la misma manera. Yo no lo puedo cambiar como ser humano, ni usted tampoco, porque son principios establecidos ¿por quién? Por Dios. La caída de Adán, la caída de Eva fueron por los mismos principios, rebelión contra la autoridad de Dios. No someterse, no obedecer a la autoridad de ¿quién? De Dios. Lo que me llama a mí la atención es que en esta clase de pecados Dios no tiene ni un gramo de misericordia. Le dice a Moisés, apártate, ni siquiera le dice, mira, en un día lo voy a consumir. Apártate ahorita, porque ahorita empiezo. Hoy no sé si alguien me está escuchando, hermano. Y empieza el ángel de Jehová, mi hermano, y por eso que Moisés conocía a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Señor, estos rebeldes me los va a hacer pedacitos ahorita. Y mire qué amor tenía Moisés, que le dice a Aarón, ve, por favor, corre, pero apresúrate y agarra el incensario y hace expiación por estos, porque si no van a morir todos. Y si no fue por la intervención de Moisés, por su pueblo, todo Israel hubiera muerto en ese día. ¿Cuántos tienen oídos? Hay cristianos que me están escuchando en este momento, como los que están aquí en este lugar, que yo no sé, yo espero que nunca en la vida le venga a usted mortandades en la vida por rebelde o por no someterse. Si a tiempo usted puede ser un Aarón y un Moisés de agarrar su incensario y parar todo eso que puede venir por caer en una situación como estas.
Y esto es más serio porque nadie lo puede salvar ahí, mi amado hermano. ¿Qué oración, qué ayuno lo puede salvar? Cuando Dios ya ha determinado ¿qué? Juicio. Nada lo puede salvar. En este caso Moisés todavía pudo salvar, pero murieron todavía ¿cuántos? 17,400, hermano. ¿Cuántos? 14,000 ¿qué? 14,700. No hay mucha diferencia, ¿verdad? Fueron miles como quiera. Si hubiera dicho 7 hubiera sido una gran diferencia. 14,700. Hermano, casi un pueblo entero, ¿sí o no? Eso es casi lo que tiene el pueblo donde yo viví. Aproximadamente, imagínense, hermano, todo el montón de pueblo muerto. Y los que murieron, verso 49, en aquella mortandad fueron 14,700, sin contar los muertos por la rebelión de ¿quién? De Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad ¿qué? Había cesado. Preste atención. Vea cómo fue el progreso. Primero leímos cómo Aarón y María se rebelaron contra Moisés. Luego Coré agarró a los más pesaditos de Israel, a los líderes de Israel, 250 de los principales de los líderes de Israel. Como decir, con estos ahora sí me lo gancho. Porque son los líderes, tiene que hacer caso. Y agarró a los santificados levitas, ¿verdad? A los músicos, a los ministros. Los agarró con ellos también. En los tres ejemplos de rebelión, ¿qué hizo Dios? Enjuició. Porque el pecado era ¿qué? El mismo. Era rebelión ¿contra qué? Contra la autoridad. Castigó a María, castigó a Coré y castigó a la congregación. Vemos el proceso de número. Primero nada más eran 2, ¿cierto? Después fueron 250 más los levitas. Después fueron ¿cuántos? Toda la congregación. Entonces, el cuestión de nuestras decisiones ¿es basado en números o es basado por principios? ¿Usted va a seguir a la mayoría o usted va a vivir su vida bajo principios? ¿Va a decidir o va a basar sus decisiones basado en un principio o basado por el número de gente que está en contra de algo o de alguien? Si yo me hubiera dejado llevar cuando era miembro por la mayoría, porque la mayoría estaba en contra del pastor, si yo me hubiera dejado llevar por la mayoría, yo ahí hubiera ido con no, pues son la mayoría, ganamos. Pero ¿contra quién perdemos? Contra quien representa toda y estableció toda ¿qué? Autoridad. Yo les aseguro que ya no estuviera vivo todavía, ya no estuviera aquí para contar esto. ¿Cuántos tienen oídos? Uno no se deja llevar o mover por mayoría de personas. Aquí ya era toda la congregación contra el pobrecito ¿qué? Moisés. Pero ¿a quién defendió Dios? A Moisés. Vamos a ir más adelante y vamos a hablar de un varón de Dios que vale la pena mencionarlo. Se encuentra en 1 Samuel 24. Me avisa cuando lo tenga. ¿Sabe cómo se llama este varón, verdad? David, diga conmigo David. En el capítulo 24, ahí habla la palabra de Dios cómo David llegó al trono de Israel.
sin pagar el precio de la rebelión. ¿Cuántos tienen oídos? Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros, pero Dios no quiere que agarremos esa bendición pagando el precio de ¿qué? De la rebelión, sino pagando el precio de la sujeción, de la sumisión. ¿Cuántos tienen oídos? La palabra del Señor dice que Israel pidió un rey y Dios le dio un rey. Y el primer rey que le dio, ¿cómo se llamaba? Saúl. Luego Saúl fue rebelde contra Dios. No se sometió a la autoridad de Dios. Dios le dijo que matara a todos los amalecitas y le rescató la vida. ¿A quién? A Amalec y a lo mejor del ganado. Y Saúl se excusó de que el ganado lo había perdonado porque quería con ese ganado ofrecer sacrificios ¿a quién? A Dios. Usted puede orar, ayunar, tener los mejores privilegios en una iglesia, pero si todo lo que está haciendo lo está haciendo bajo el principio de rebelión, Dios no lo toma ni lo valora. Es más, sus días están contados, aunque no diga amén. Porque los días de Saúl empezaron a estar contados cuando él empezó ¿a qué? A rebelarse contra Dios. Oh, los quiero porque quiero ofrecer sacrificios a Dios. ¿Y esa fue la orden de Dios? No, no fue esa la orden de Dios. La orden de Dios fue: destruye todo. Destruye todo, no traigas nada de allá. Entonces, ¿qué nos dice esto de acuerdo a la palabra de Dios? Que el hombre y la mujer, cuando quiere rebelarse, a través de esa rebelión va a crear ¿qué? Excusas. Que con esas excusas va a cubrir ¿qué? Su rebelión. Saúl nunca lo vemos arrepentido diciendo: sí, Señor, es cierto, te pido perdón. No, al contrario, se excusa cubriendo ¿qué? Su rebelión. ¿Se la aceptó Dios? Dios viene y le habla a Samuel y le dice: ve allá a la casa de Isaí y allá me vas a ungir a uno de los hijos de Isaí por rey de Israel. Wow. ¿Es que tengo oídos para oír? Oiga. Viene Samuel y va a la casa de Isaí, y usted ya sabe la historia, y unge a David como ¿qué? Como rey. Luego sucede la historia del famoso gigante, la historia que todo el mundo sabe, ¿verdad? David pelea contra Goliat, le gana. Las doncellas de Israel vienen cantando y danzando mentiras, aunque no digan amén. Nada de lo que cantaban era cierto. Dice la Biblia que cantaban: Saúl mató a sus miles. Eso sí era cierto. Y David a sus. Eso no era cierto. David solo un gigante había matado. Saúl sí era hombre de guerra. ¿Cuántos tienen oídos? Pero muchas veces el hombre que no tiene discernimiento de espíritu le hace caso a la mentira, a la murmuración, al chisme, y cae en la trampa de Satanás. Si Saúl hubiera sido un hombre maduro, un hombre que discierne, mi amado hermano, hubiera dicho: estas mujeres sí, de verdad, se pasaron acá. Pero bueno, son seres humanos, sí se equivocan, pero yo sé que David es un siervo fiel y él no tiene la culpa a nada de eso. Son estas mujeres que abrieron la boca. Que tengo oídos para oír. Y tranquilo hubiera sido la cosa con David y Saúl. Pero Saúl empezó a, ¿qué dice la Biblia? A encelarlo, a envidiarlo y a odiarlo por muerte. De tal manera que Saúl ordenó a sus soldados a toda costa matar ¿a quién?
matar a David. Y un día cuando a Saúl, que acompañó a sus soldados persiguiendo a David, le agarró el sueño, dice la Biblia, y se metió en una cueva. Y ahí se metió David también con sus soldados, donde estaba su archienemigo. Y los soldados de David le decían: David, esta es la hora que Dios ha escogido para vengarte de tu enemigo. ¿Y qué respondió David? Líbreme Jehová de hacer tal cosa. ¿Sabe qué otras cosas tal vez podía haber pasado por la mente de David como ser humano? David, acuérdate que ya fuiste ungido por rey de Israel. ¿Por qué no le echas una ayudita a Dios y lo mata de una vez para que ya mañana sea rey? Así hay quienes, ¿verdad?, quieren ayudarle a Dios. Ayúdale a Dios, hombre, como quiera ya Él te ungió como rey. ¿Qué te cuesta matarlo y ya mañana te coronamos? El que tenga oídos para oír, oiga. Si David hubiera matado ahí a Saúl, lo hubiera hecho bajo el principio de ¿qué? De rebelión, en contra de la autoridad de ¿quién? De Dios. Porque ¿quién representaba la autoridad de Israel? Saúl. Tú puedes hacer cosas en la vida para ganar beneficios en la tierra, pero perderás todo con Dios. Tú puedes hacer tantas cosas en el nombre de Dios, en el servicio de Dios, pero tengamos cuidado bajo qué principio nosotros lo estamos ¿qué? Haciendo o desarrollando. Por eso, mi amado hermano, yo sé que usted y yo tenemos la misma capacidad de ser bendecidos como David fue bendecido. Pero ¿saben dónde tenemos que nosotros desarrollar nuestra capacidad para llegar a tener bendiciones como las tuvieron estos hombres de Dios? En los principios que ellos mantenían en su corazón. No fueron manipulados por sentimientos o necesidades. No sé si alguien me está escuchando. No fueron manipulados por beneficios que podían obtener haciendo tal cosa, sino que todo lo que hicieron lo hicieron conforme el corazón de Dios, conforme lo agradable a Dios, lo que a Él le agradaba, y no hicieron nunca lo que no le agradaba. Y a su nombre. Por supuesto que a David le convenía matarlo ahí, cortarle la cabeza en ese momento para ser rey ¿qué? Prontamente. Y eso es lo que a mí me da tristeza, mi amado hermano, porque mucho latino cristiano vive bajo tantas graves maldiciones que aunque es cristiano, tiene un montón de años de ser cristiano, vive bajo maldiciones. Nunca su familia se puede estabilizar por esta razón. Tienen todos los privilegios por haber, pero van caminando por el mismo camino de rebelión. ¿Cuántos tienen oídos? Ministerios que ya tienen hasta 5, 10, 7, 8, 9 veces que se han dividido y redividido y redividido. Hay que ir a la raíz. ¿Bajo qué principio fue fundado eso? ¿Qué motivó levantar ese ministerio? ¿Cuántos tienen oídos? A David se le habría sido fácil, por lo valiente que era, lo aguerrido que era, haber levantado otra nación y toda la nación seguirlo a él. Pero David nunca hizo tal cosa, porque conocía a Dios primeramente. Y fue un hombre, fue un joven que de chico conoció a vivir bajo los principios del Señor, bajo los principios de autoridad. Se recuerda cuando Isaí manda a David con el morralito, con los quesitos, la cremita, la cuajada, dicen los hondureños, ¿verdad? Lo manda para allá, para el campamento de Israel. Nunca vemos a David decir: ay, papá, yo no quiero ir caminando. No, hombre, está muy lejos. Ay, deja que coman ellos McDonald's allá en Israel.
Pero el papá quería mandarles ¿qué? Algo fresco, algo de casa, del ranchito. Desde joven David demostró que era un joven bajo autoridad. Por eso que los hombres y mujeres que conocen al Señor y aprenden a vivir bajo autoridad, miren, ni el diablo mismo les puede hacer algo, porque si hay algo que el diablo le tiene miedo es a un hombre y una mujer bajo autoridad. Por eso que donde quiera que David entraba, la gloria de Dios iba con él. No había enemigo que podía hacerle frente, porque fue un joven que desde niño caminó bajo autoridad. Y el hombre y mujer, hijo de Dios, que camina bajo autoridad, siempre, siempre tendrá autoridad en esta tierra. Ni los poderes del infierno podrán contrarrestarlo. Mas sin embargo, mire, el hombre y la mujer que vive sin principio de autoridad, así ore y ayune y decrete y confiese lo que sea, el diablo lo va a tener en la cabeza y de los chongos lo va a tener. Es la verdad. Porque pueden más mis acciones, mis obras, que la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder sobre todas las cosas. Me sujeto a ella. La palabra misma que fue dada por Dios me va a dar esa autoridad. El que tenga oídos para oír, oiga. Bendito sea Dios para siempre. Todo ser humano que desee servir a Dios, honrar a Dios, debe someterse a la autoridad. De acuerdo a Romanos 13. Sométase pues, ¿qué dice? Toda persona a las autoridades. ¿Sabe que sumisión es más alto o es más grande que nuestro trabajo? No sé si alguien escuchó. La sumisión vale mucho más que todo lo que tú hagas en la vida para Dios. El someterte a la autoridad vale más que cualquier obra, trabajo, talento que usted tenga en la casa de Dios, debajo de este cielo, en la obra del Señor. ¿Cuántos tienen oídos? Los levitas, con todo y su buena obra que hacían en el altar, en el santuario de Dios, por entrar en el camino, por no someterse a la autoridad, les valió sus obras. También ellos fueron castigados al igual que Coré. ¿Cuántos tienen oídos? Entonces la sumisión es mucho más alto que mis propias ¿qué? Obras en el reino de Dios. Jesús dijo: las cosas que yo hago no las hago por mí mismo. Las obras que yo hago están sujetadas bajo un principio que se llama ¿qué? Sumisión ¿a quién? Al Padre Celestial, que es la autoridad que estaba sobre ¿quién? Sobre Jesús. Nunca Jesús hizo halago de las obras, sino que dijo: yo todo lo que hago es bajo su voluntad, no lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Su voluntad va por encima de mis obras. Y por eso es que mucha gente hoy en día se hace esta pregunta: Señor, pero hago esto para ti, hago esto por ti, Señor, pero ¿por qué tanto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Yo sé que hay momentos de lucha y prueba, pero también hay momentos de bendición, donde Dios te da los descansos, donde Dios te da victoria, donde la gloria de Dios, la honra de Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Pero hay gente que tiene 5, 10, 15, 20 años en lo mismo. Este mensaje es para usted, porque hay un 99.99% que todas las cosas buenas que usted está haciendo, las está haciendo bajo un principio llamado rebelión, en contra de la autoridad. ¿Cuántos tienen oídos? Por naturaleza, dijimos en las lecciones pasadas, el ser humano es ¿qué? Es rebelde.
¿Cierto o no? Yo me doy cuenta en los consulados, en las embajadas, en las fronteras de los países, cuando uno cruza, dicen, hagan cola, dicen. Hermano, y los que son sumisos, ahí estamos haciendo cola, quemándonos la cabeza, porque hay algunas fronteras no tienen ni techo. Y ahí está uno bajo el sol, y uno está viendo, mi amado hermano, cómo personas pasan por delante con 5 o 10 pasaportes y con unos 20 lempiras, 20 colones ahí metidos en los pasaportes para no hacer la cola. Y muchos de esos pasaportes son de diáconos, líderes, ministros, pastores, miembros que no quieren someterse a la autoridad. Yo sé que ese amén se oye bien pobre, pero así queremos bendiciones nosotros en esta vida. Queremos usar el principio de usurpación, que ese fue de Lucifer. Usurpó al 33.33% de los ángeles en el cielo. Mira, si se unen conmigo y les voy a dar una tajadita, derrocamos a Dios, lo agarramos medio dormido y yo les voy a dar su tajadita a ustedes. Pasame estos pasaportes y ahí te van los colones, los quetzales y los lempiras ahí. No estamos, sin darnos cuenta, actuando bajo el principio de ¿quién? Sin darnos cuenta, actuamos en la mayoría de casos bajo el principio de Satanás, bajo el principio de Lucifer. Por naturaleza, el hombre es ¿qué? Rebelde. Es la realidad. En los eventos, en las bodas, hagan cola. No, hombre, hacen 3 colas en vez de hacer una. En serio. Con los americanos no se ve eso. Lamentablemente se ve con nosotros. ¿Cuántos tienen oídos? Esa es una de las disciplinas que en Israel son muy estrictos, en la disciplina de la honra, el respeto. Por eso que Israel es demasiado bendecido. ¿Cuántos tienen oídos? Los israelitas todavía creen que el deshonrar al Padre es uno de los mayores pecados que se cometen en esta tierra. Y es por eso que esos hijos, no importa si el papá muere, esos hijos siguen siendo hasta mejores que sus papás, en sabiduría, en conocimiento, en ciencia, en tantas cosas de esta vida. Pero al ser humano, al latino, lamentablemente, no debería ser así, porque los israelitas no tienen mayor capacidad que nosotros. Tenemos la misma mentalidad. Ellos tienen 2 ojos, nosotros tenemos 2 ojos. Ellos tienen 2 orejas, nosotros tenemos 2 orejas. Ellos tienen al mismo Dios, nosotros tenemos a un Dios de gracia, un Dios de pactos, un Dios que con amor murió y nos dio la autoridad. Toda autoridad se me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe por qué a Jesús se le dio toda autoridad? Porque se sometió a la autoridad del cielo. ¿Cuántos de ustedes quieren tener autoridad en esta tierra? Ese genuino poder de Dios, no ese poder miserable que hoy en día andan queriendo vender en las iglesias. No sé si alguien me está escuchando. Ese poder que anda estableciendo un show adentro de la iglesia, pero que en sus familias, en sus vidas se ve todo lo contrario. No se ve el poder de Dios. No sé si alguien me está escuchando. El poder de Dios te bendice en todas las áreas. Y a su nombre. David era uno de esos seres humanos que conocía la autoridad de Dios desde dentro de su corazón.
Fue perseguido muchas veces por Saúl, pero en ningún momento David intentó ¿qué? Sublevarse o sobretomar el trono a través o por el precio de ¿qué? De la rebelión. Bueno, ¿me querés matar? Pues yo te voy a matar y yo aquí gano como quiera. ¿Cuántos tienen oídos? Diga conmigo, principios son principios. Y el que viva bajo principios vivirá para siempre. Morirá, pero su nombre será recordado. No sé si alguien me está escuchando. Mire, David, ¿hace cuántos años murió? Hermano, más de 3000 años. Y todavía lo vimos recordando. Es más, yo soy uno de los que más lo menciono. Y él ya está muerto. No sé si alguien me está escuchando. Quiere decir que cuando un hombre y una mujer, una familia viva bajo principios, aun cuando muera, va a ser ¿qué? Recordado por Dios, recordado por las personas. ¿Cuántos tienen oídos? Fue odiado, perseguido varias veces, pero David terminó actuando bajo el principio de ¿quién? De Dios. David reconocía que la sumisión a la autoridad, la sumisión a Saúl, iba por encima aún de todos sus talentos, de toda su valentía que él tenía, iba por encima de todos los leones, los osos que él había matado. Él tenía todo el derecho como ser humano de poder haberse vengado de Saúl, pero como hijo de Dios, viviendo bajo autoridad, él sabía que no lo podía hacer. Yo no sé si usted está en un trabajo, una compañía, y su manager tal vez usted es mucho más inteligente que su manager, mucho más habilidoso que su manager, y Dios lo libre a usted que en su corazón usted ya esté pensando sobre tomar su puesto. Dios lo libre, porque ese no fue el camino de David. No sé si alguien me está escuchando. David esperó el tiempo de Dios. David nunca anheló el trono de Israel. Fue Dios quien lo fue a traer y lo escogió para el trono. No sé si alguien me está escuchando. Hay una gran diferencia. Hoy en día la mayoría de trabajos, puestos de política, la mayoría de puestos en las compañías, mi amado hermano, ya no es que la persona, ¿verdad?, fue escogida por alguien y se le fue dado, sino que la mayoría ahora de puestos es la misma malicia del hombre, la misma malicia, corrupción del corazón del ser humano, murmurando contra el jefe para que el supervisor ¿qué? Lo corra y lo bote. ¿Para qué? Para, tú me ayudaste y hablaste contra él y lo cachaste, mira, pues ahora tú eres el manager. De esa manera sobretomó David el trono de Israel. Esa es la gran diferencia, amados hermanos. Hijos deseando que su padre muera para quedarse con la herencia. Y ya están planificando antes que su padre muera, a ver a quién le va a quedar la 20ª parte, a quién le va a quedar la 3ª parte. Mire, mi amado hermano, ¿bajo qué principios queremos ser bendecidos? Principios de rebelión. En vez de orar por su papá y bendecirlo, que Dios le dé más años todavía de vida, están deseando que se muera. Algunos sus papás apenas tienen 50 años y ya están deseando que dé patatush. Y así queremos ser bendecidos. ¿De qué sirve un terreno? ¿De qué sirve una casa bajo el principio de rebelión? No lo vas a llegar a disfrutar. Más miserable vas a ser en un espacio más grande. Vas a ser una cave llenándote con todas viñas, pero nunca Acab descubrió la felicidad y el amor en su hogar y en su palacio. Pero el hombre y la mujer que espera en Dios, que actúa correctamente, a pesar que tengas mayores capacidades que tu jefe, que tu patrón,
tú siempre estarás orando por él para que Dios lo bendiga, Dios bendiga la compañía. No sé si alguien me está escuchando, pero nunca desees la posición, nunca desees tal cosa. Deja que Dios sea el que te honre. ¿Cuántos tienen oídos? Sinceramente les digo, hermano, yo nunca decía nada de esto, nada de altares, nada de privilegio, nada de liderazgo. Dios lo sabe y conoce mi corazón. Yo no deseaba nada, porque yo desde niño yo decía, yo me voy a educar, yo quiero estudiar toda mi vida para nunca tener nada que saber de ministerio. Pero sabe, cuando alguien quiere servir a Dios de corazón, ya no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere. Es el contraste de la vida hoy en día. Hay mucha gente queriendo privilegios, anhelando privilegios, bajo el principio de rebelión. No se quieren sujetar, no se quieren someter. No sé si alguien me está escuchando. Quiero ser predicador. Espera el tiempo de Dios. Quiero ser pastor. ¿Por qué no le dice mejor, Señor, es tu voluntad? No sé si alguien me está escuchando. Tengamos cuidado. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay ahí escondido? ¿Qué hay ahí en lo secreto? ¿Qué hay ahí en nuestra mente, en nuestra alma? ¿Qué está escondido ahí? ¿Bajo qué principio estás trabajando en la compañía? ¿Bajo qué principio estás viviendo en tu hogar con tus papás? No sé si alguien me está escuchando. Jóvenes, señoritas, pensando y esperando que ya el año termine porque ya van a cumplir 18 para salirse del hogar. Ten mucho cuidado. ¿Bajo qué principios tú estás viviendo en esta tierra? De nada sirve que vueles libre como el quetzal, amén, y termines esclavo toda tu vida con las alas cortas, porque el que camina en rebelión no llegará muy lejos. Saúl pensó que bajo rebelión contra Dios, contra su autoridad, Saúl pensaba que la vida iba a seguir igual, pero no, mi hermano, no pasó muchos años cuando la condenación lo alcanzó. Que si hay algo que Dios no tolerará, es el pecado en contra de la autoridad. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.